Muy buenas noches con todos y con todas las presentes. Qué gusto tenerles nuevamente en un nuevo webinar. Esta vez vamos a iniciar la semana terminando los webinars que había venido manejando María Fernanda Arce. Con María Fernanda hemos venido trabajando el tema de educación online enfocado en el docente digital, el docente del siglo XXI. Hemos venido abordando diferentes temáticas a lo largo de las 3 capacitaciones anteriores que María Fernanda Arce nos ha venido compartiendo, por lo que nosotros hemos denominado este webinar Experticia Online, un docente del siglo XXI. Para Poliestudios es muy gratificante saber que existen muchísimos docentes que buscan la forma de capacitarse diariamente y así crecer de forma profesional y personal y así también desarrollarse dentro de su actividad como docentes. Hemos ya venido tratando acerca de la formación profesional online basada en el enfoque de competencias, que es un tema muy importante. Buscamos que nuestros docentes capaciten más, eduquen y enseñen a nuestros estudiantes a que sean unos profesionales competentes que ayuden a fortalecer el campo profesional una vez que se hayan graduado y busquen una nueva profesión. En el día 2 hablamos acerca de la educación virtual, la nueva forma de educar. El día 3 María Fernanda nos habló acerca de una propuesta de aprendizaje online y hoy vamos a cerrar con broche de oro hablando acerca de cómo llegar a ser un docente digital, un docente del siglo XXI. Qué importante es capacitarnos diariamente, por eso Poliestudios les otorga una certificación académica, la misma que es válida para ascensos profesionales, concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y sobre todo para su crecimiento personal, profesional y social. Para adquirir esta certificación, pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Probanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2 001. El valor del depósito es por $20 si desean la certificación global por 40 horas o si prefieren una certificación diaria, pueden hacer el depósito por $5. Nuestras certificaciones están avaladas y son válidas para para los ascensos que ya les había mencionado y su desarrollo profesional. La metodología que vamos a trabajar el día de hoy es la siguiente. En primer lugar, vamos a escribir una recomendación en la fanpage de Formación Continua Poliestudios, escribir 3 comentarios durante la videoconferencia. Los comentarios deben resumir lo que vas aprendiendo a lo largo de la capacitación y nosotros tomamos estos comentarios como constancia de la asistencia de cada uno de ustedes. Es importantísimo que compartamos este webinar con un grupo de amigos. Comparte este webinar para que nos ayudes a crecer nuestra comunidad virtual y hacer que este conocimiento se masifique y llegue a más lugares del Ecuador y de Latinoamérica. Ayudemos a que más docentes puedan capacitarse y llegar a ser un docente todoterreno. Muchísimas gracias, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos saludan desde Loja, desde Chone, tenemos saludos desde muchas partes del Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle paso a nuestra querida María Fernanda para que pueda continuar con este tema maravilloso y podamos culminar este webinar de la mejor manera. Bienvenida, Mafer, buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Un gusto saludarlos nuevamente, estar presente aquí con su proceso de formación. Perdón, un ratito. Listo. Como les había mencionado y ya también Fer nos indicó,
hemos venido realizando un proceso de capacitación mismo que nos ha permitido ir fortaleciendo nuestro conocimiento en cuanto al entorno virtual. En esta ocasión, pues vamos a trabajar con lo que amerita el proceso del docente digital, un docente del siglo XXI. ¿Por qué esta temática? Porque, bueno, como ya hemos venido trabajando estrategias de aula, también hemos venido trabajando cuál es el perfil del docente, entonces considero yo que como para cerrar este proceso deberíamos conocer qué deberíamos considerar puntualmente para cumplir con nuestro propósito dentro de la educación virtual. Ahora, para empezar esta temática, pues el docente digital y docente del siglo XXI. Dentro de este proceso se genera una doble faceta. Faceta donde como docentes nosotros tenemos la labor de tener un proceso investigativo y cumplir un proceso de docente propiamente dicho dentro del aula, donde nosotros exigimos una correcta preparación, tanto para la adquisición de conocimientos como la actualización de los mismos, y de paso, pues tener el proceso de desarrollar habilidades y destrezas exigibles en nuestra sociedad, mismas que son parte del cambio. Ahora, cuando nosotros trabajamos dentro de un proceso investigativo y nos exigimos para nuestra formación docente en cuanto a preparación, lo primero que desarrollamos pues son habilidades y destrezas que tienen que estar fortalecidas en un 100%, mismas que nos van a permitir pues que nuestro conocimiento se vaya haciendo más fuerte dentro del área, y de esta forma pues estamos expuestos a cumplir con nuestro propósito. El desarrollo de habilidades y destrezas nos permite a nosotros mismos reforzar el campo investigativo. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en este proceso de desarrollo de habilidades y destrezas, tenemos una limitación. Y dicha limitación pues no nos va a permitir cumplir con dicho proceso. Por ello es que nos dice que esta parte se hace exigible en una sociedad que está expuesta permanentemente al cambio. Cuando nosotros empezamos este cambio de proceso de educación de lo virtual, nos da la oportunidad de que nosotros de alguna manera, y ciertamente hasta de forma brusca, hayamos tenido la oportunidad de desarrollar estas habilidades y destrezas. Entonces, esto hace más interesante que nuestro proceso investigativo y formativo tenga un alcance de un 100% para ir conociendo todo aquello que fortalece nuestro cambio dentro del rol docente. El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se ha acelerado por el cúmulo de información que nosotros tenemos, tipo de información omnipresencia en cuanto a comunicaciones y a un entorno social que contribuye en un ámbito educativo, mismas que se llevan a cabo de manera necesaria porque surgen un sinnúmero de transformaciones que permiten que se dé un adecuado proceso en nuestra sociedad en cuanto a un cambio permanente en nuevas necesidades y valores. Todo este creciente desarrollo pues se da en base a todos los procesos que nos han tocado vivir hoy en día. Por ejemplo, estamos aprendiendo a educar con tecnologías y procesos diferentes, mismos que nos hacen adquirir una experiencia significativa, un trabajo colaborativo, un proceso de interacción global, más interacción también en lo que es el ámbito social, mismo que nos lleva a un proceso de conocimiento dentro de la innovación y la creatividad, una educación tecnológica que involucra un proceso de aprendizaje totalmente diferente en el que nosotros nos vemos involucrados y que por ende pues nos lleva a contribuir de una manera diferente en nuestra sociedad, ya que surgen un sinnúmero de transformaciones que de alguna manera pues fortalecen el proceso educativo. La situación actual es dinámica y por ende es muy variada.
Muchas escuelas se organizan de diferentes maneras, con varias estrategias, en varios términos. Tantos pues que dependiendo cuál sea la visión y el objetivo pues que tenga esta institución, pues las tareas van a tener una responsabilidad asignada por el profesor y estas también va a tener una situación diferenciada dependiendo el rol que cumpla ese profesor. Quiere decir que dependiendo pues las herramientas digitales que nosotros tengamos dentro de cada institución, vamos a cumplir con este proceso. Es decir, como un ejemplo, nosotros trabajamos con dos plataformas virtuales, por así decirlo. Estas plataformas virtuales, la una nos permite hacer un trabajo netamente, como quien dice, administrativo o de notas, y la otra nos permite trabajar netamente de forma lúdica, interactiva y dinámica con los estudiantes. Cuando se tienen este tipo de herramientas que permiten que el docente tenga una visión diferente a su proceso de interacción y de tareas dentro del aula, pues se da un avance de una manera, por así decirlo, diferente a quien realmente tiene limitante en una herramienta virtual o en un aula, ¿verdad? Entonces, si pongo el ejemplo de que yo, digamos, a manera personal trabajo con dos herramientas, con dos aulas, y que de pronto otro compañero que está dentro de mi misma localidad tiene a su alcance solo una herramienta y un aula, la responsabilidad que yo le doy al aula y la asignación de tareas va a ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mía me permite explayarme un poquito más en el proceso, mientras que a mi otro compañero de pronto le limite el proceso. Entonces, eso debemos tener en cuenta. ¿Qué involucra también esto? Que de pronto como se puede trabajar en dos herramientas adicionales, pues nosotros tengamos un proceso diferente en cuanto a investigación, porque de pronto amerita un poquito más el proceso investigativo, mientras que aquella persona que se limita tal vez dentro de lo que es la investigación o el campo, no tenga la oportunidad o la accesibilidad de tener el mismo contenido en cuanto a preparación o investigación. Entonces, debemos tener en cuenta que la dinámica y la variedad va a variar en cuanto a la organización que tenga cada institución educativa que le permita o no le permita seguir fortaleciendo el proceso educativo. Ante estos desafíos surgen numerosas interrogantes, como por ejemplo, ¿transformará radicalmente la nueva tecnología la manera en que tiene un lugar la educación? Nosotros deberíamos preguntarnos constantemente si se transformará radicalmente o no la nueva tecnología dentro de nuestro proceso educativo. ¿Y por qué tendríamos que preguntarnos radicalmente este proceso y constantemente? Porque hasta la fecha sí se ha dado un avance significativo dentro de la educación. Sí se ha dado un cambio positivo dentro de este proceso. ¿Y por qué se ha dado este cambio positivo dentro del proceso? Porque nos ha llevado a fortalecer nuestro ámbito en un 100%. Nos ha llevado a crear nuevos ambientes y nuevas estrategias como para cumplir esta parte tecnológica y educativa. La segunda pregunta que surge o interrogante es, ¿qué competencias habría de asumir el profesor para dar respuestas a la sociedad del siglo XXI? ¿Qué competencias serán esas que nosotros tenemos que adquirir en este tiempo como para responder a las necesidades de nuestro siglo, a nuestra realidad, a nuestro entorno actualmente? ¿Cuáles serán esas fortalezas, ese desarrollo de habilidades y destrezas que nosotros tendremos que ir asumiendo a lo largo de este tiempo? Una de esas competencias que nosotros tendríamos que asumir dentro de este proceso para responder a la necesidad sería que estemos en constantes capacitaciones que fortalezcan ese proceso investigativo. Si nosotros no estamos en capacitaciones, si nosotros no estamos en procesos investigativos, si nosotros no estamos innovando, nosotros no estaríamos respondiendo a la necesidad social que amerita en este tiempo y por ende pues no daríamos respuesta a la exigencia que se está generando. Tercera interrogante. ¿Están los profesionales de la educación
suficientemente preparados para asumir el reto tecnológico para la formación de futuras generaciones? Este es un cuestionamiento, por así decirlo, personal. ¿Será que sí estamos listos para dar más en este proceso? Como veníamos mencionando anteriormente, si nosotros no hacemos constantemente un proceso evaluativo, no respondemos a la necesidad que tiene cada estudiante. Si nosotros no innovamos estrategias, no respondemos en cuanto a la preparación en contenido, porque no se trata simplemente de cumplir con una planificación, sino que nosotros podamos dar una respuesta sólida al proceso, que nosotros podamos cumplir con la formación establecida. Si nosotros podemos generar este espacio de dar respuesta a este reto, pues que se nos generó, cada uno de nosotros tendría la oportunidad de fortalecerse en un 100% dentro de una experiencia personal y de una experiencia profesional. Este tipo de procesos pues no solo busca responder a las exigencias actuales de la sociedad, sino a las exigencias propias, donde yo me determino si estoy o no estoy preparado como para continuar este nuevo ámbito educativo al que de verdad debería estar expuesto en un 100%. La integración curricular de las nuevas tecnologías en el marco de la educación formal contribuirá a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si nosotros realizamos lo que teníamos pues preparado antes de que se diera todo este proceso y lo acoplamos al proceso tecnológico, obviamente que nosotros vamos a dar una respuesta positiva y vamos a mejorar lo que corresponde a la enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando vayan acoplados uno al otro. Pero si no se acoplan estos dos campos, realmente surge el limitante. Y una vez que surge el limitante, pues lamentablemente no da respuesta favorable al proceso de enseñanza. Entonces, a medida de que nosotros hacemos un proceso curricular y este se acompaña a la nueva demanda digital, tecnológica que nosotros tenemos e innovadora, nosotros damos una respuesta favorable a todo aquello que comience a generarse como una interrogante en nuestra formación. El desarrollo tecnológico actual no está situado ante un nuevo paradigma de la enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles de los docentes. Es decir, que el desarrollo tecnológico pues debería realmente fortalecerse 100% en sus bases a estrategias metodológicas que no pierdan el sentido de lo que nosotros hemos venido trabajando, pero que sí nos dé la oportunidad de ir generando nuevas estrategias y nuevas respuestas a procesos formativos. De todo esto que nosotros estamos abordando, estamos mencionando y que sobre todo surgen interrogantes realmente importantes, nosotros deberíamos tener como propuesta pues la idea de que de todo lo que estamos haciendo, pues no se va a dar solo un fortalecimiento en el estudiante, sino un fortalecimiento propio, ya que vamos a tener la oportunidad de ir innovando y creciendo en muchas situaciones que como docentes pues generan mucha estabilidad. Resulta que después de todo lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, yo me puedo arriesgar a dar más. De pronto tenía el limitante de que no me seguía preparando porque no conocía al 100% cómo era un proceso de educación virtual, un proceso de educación a distancia. Pero ahora siendo protagonistas de este proceso, de esta intervención, de esta búsqueda de estrategias, me puedo arriesgar a generar nuevos proyectos y estrategias dentro de mi formación, dentro de mi propio crecer. Entonces, es importante que nosotros, a medida de que continuemos el proceso, tengamos la oportunidad de generar cambios positivos, cambios que nos permitan responder tecnológicamente a la demanda que se tiene hoy en día y cambios que me permitan innovar todo aquello que se desenvuelve dentro de mi proceso. Ahora, Escalón Benito, al definir pues, la profesión del docente, lo hace tomando tres conceptos básicos, conceptos, situaciones, en fin, experiencias, pero lo hace desde tres puntos de vista súper puntuales. El primero, pues, es un papel técnico. Papel técnico, ¿por qué dentro de esta era? Papel técnico
porque será que de pronto debemos tener conocimientos en torno a lo que estamos trabajando. Vamos a ver de qué se trata este. El primero es un papel técnico que permite identificar a los docentes como expertos habilitados para guiar el aprendizaje de los alumnos conforme a determinadas reglas metodológicas reconocidas, que tengan solvencia obviamente, y que este papel se vaya incorporando en algunas funciones que se desbordan en la docencia clásica, como las relacionadas con la tutoría de la gestión dinámica y de la innovación. Resulta que si nosotros para este proceso, para este tiempo, no tenemos conocimiento en cuanto a algo técnico, metodológico dentro del espacio digital, nosotros prácticamente nos estamos limitando. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos dar una respuesta favorable a un proceso de enseñanza-aprendizaje virtual cuando no tenemos aún fortalecida esta parte? No se trata de un proceso de fortalecimiento al 100%, porque no todos vamos a llegar a un 100% en un tiempo donde tenemos muchos limitantes, pero sí se trata de tener conocimientos básicos que nos permitan cumplir con este proceso de trabajar con los estudiantes en cuanto a un entorno de reglas metódicas y que éstas sean solventes, donde nosotros no nos mantengamos en un proceso de docencia clásica, sino que podamos ir más allá de las exigencias de todo lo que nuestros estudiantes e instituciones nos exigen. Pero ¿de qué va a depender que nosotros tengamos pues estas funciones básicas de papel de docente y que de alguna manera tengamos este conocimiento técnico? Muchas de las veces va a depender de esa formación personal. Otro ejemplo, por así decirlo, cada uno de nosotros buscamos estos webinarios. ¿Por qué? Porque fortalece nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque también hay un interés personal en cuanto a obtener un certificado, una calificación y ir ascendiendo en cuanto a categorías, porque sé que las horas me sirven, etcétera. Pero independientemente de todo esto, lo importante y lo que resalta dentro de este proceso es que nosotros tengamos ese conocimiento que necesitamos brindarles a nuestros chicos. Si nosotros no tenemos la base como para poder solventar las necesidades que se generen dentro del aula, entonces realmente estamos perdiendo muchos aspectos y muchos sentidos, porque no vamos a responder favorablemente y más bien vamos a generar una situación de confusión y de inestabilidad dentro del entorno, y ese no es el sentido. Entonces, quiere decir que si yo estoy dentro de un proceso de formación virtual y sobre todo soy un protagonista como docente, pues tengo que encaminarme a un proceso de formación. El segundo papel se asocia a los aspectos técnicos y socializadores de la profesión. ¿Qué quiere decir esto? El docente es un agente de primer orden en el proceso de socialización metódica de los menores en el tejido social. Es decir, aquí analizamos mucho lo que corresponde a valores, actitudes y otras pautas que se consideran en el ámbito de la conducta. Asimismo, se exhibe o se vincula, se constituye un marco de referencia en cuanto a lo normativo para las personas que se forman. Es decir, que nosotros no nos desligamos de lo que es la parte ética, de lo que hemos venido trabajando al 100% en aula. No justificamos incumplimientos, no nos dejamos llevar por aquello de que falte, sino que más bien nosotros permanecemos en estos aspectos éticos, seguimos fortaleciendo valores, actitudes, seguimos evaluando comportamiento, conducta. ¿Quién dice que el hecho de estar en una clase virtual nosotros tengamos que de pronto desentendernos de estos conceptos? No, al contrario, lo seguimos fortaleciendo, porque a medida que vamos dando clases vamos también trabajando con valores, actitudes, comportamiento. Muchas de las veces preguntaban en los webinarios que qué hago si un estudiante me apaga la cámara, qué hago si un estudiante se retira constantemente de clases. Entonces aquí es donde nosotros vamos a seguir manteniendo esa posición ética y vamos a trabajar como corresponde.
todos siguen con su misma función, todos siguen con su misma labor, yo me sigo apoyando, trabajo con mi inspector, con mi vicerrector, con el departamento de consejería, pero no desprendo estos aspectos. ¿Por qué? Porque realmente los necesito para continuar en mi clase. Nadie ha pedido que realmente uno se desentienda de esto, sino que más bien los sigan manteniendo y que se los trabaje con estrategias que permitan cumplir con el rol que realmente amerita el proceso. Y finalmente el tercer papel, pues donde el profesor se vincula a la satisfacción de las necesidades del estudiante, donde se da un proceso de autorrealización de cada individuo que está en un proceso de formación y de cumplir con las demandas de bienestar. Este papel se enlaza con algunas tradiciones bien enraizadas en el mundo pedagógico. Aquí netamente entra pues lo que es cuando nosotros identificamos una necesidad dentro del aula. ¿Qué estamos haciendo para solventarla? ¿Qué estamos haciendo para acompañar? ¿Será que estamos cumpliendo con esa demanda? ¿Será que estamos ignorando la demanda? ¿Será que por no tener un DS dentro de una institución educativa yo me estoy limitando a cumplir con este proceso porque no tengo acompañamiento, no tengo guía, no tengo quien me ayude, no tengo quien me oriente? Entonces la idea no es esa. La idea es que nosotros sigamos trabajando independientemente de lo que esté a nuestro alrededor, independientemente de lo que esté en nuestro entorno. Se menciona también dentro de este punto y de este ámbito que nosotros hasta en un determinado momento llegamos a ejercer un rol de terapeuta. ¿Pero por qué menciona la palabra terapeuta? Porque tenemos que empezar a escuchar y esta escucha tiene que ser activa. Habla mucho de procesos empáticos donde la empatía genera pues cambios realmente positivos en conocer cómo se siente cada estudiante, cada familia y cada entorno en el que se encuentre. Habla también, por ejemplo, de saber cómo yo me estoy involucrando con la familia, de qué manera yo estoy ejerciendo ese proceso educativo para ayudar a ese estudiante y para hacer que todo se desenvuelva de una manera 100% positiva. Ahora, tenemos un modelo tradicional o clásico y un modelo tecnológico. ¿A qué se refiere un modelo tradicional clásico? A que el profesor se lo ve como un instructor. Se pone énfasis en la enseñanza. El profesor en determinado momento es aislado. Suele aplicar recursos sin diseñarlos. ¿Por qué? Porque todo está en los libros, ¿verdad? Es como que nuestra herramienta principal. Suele aplicar los recursos sin diseñarlos, como les había mencionado. La didáctica se basa en la exposición con un carácter unidireccional. Solo la verdad y el acierto proporciona el aprendizaje. Se restringe la autonomía del alumno. El uso de nuevas tecnologías está dentro de un margen de programación. O sea, yo trabajo con tecnología siempre y cuando corresponda a la temática. Caso contrario, no tengo por qué hacerlo. Mientras que un modelo tecnológico abarca los siguientes puntos. El profesor es un mediador. ¿Por qué? Porque es aquel que es quien se encarga de conectar varios puntos para poder mencionar de qué manera se puede trabajar. Se pone énfasis en el aprendizaje, se pone mayor énfasis en el aprendizaje porque tengo que buscar muchas herramientas de acompañamiento para poder responder 100% a las necesidades de mis estudiantes. El profesor colabora con el equipo docente. Yo mencionaba mucho el trabajo interdisciplinario porque necesitábamos trabajar en áreas, en niveles, para ir complementando los procesos. Recordemos que estamos en un tiempo donde nosotros estamos trabajando más con proyectos. Diseña y gestiona sus propios recursos. Nosotros tenemos el libro, nosotros elaboramos una ficha, nosotros planteamos una planificación, pero independientemente de todo esto, pues ¿qué pasa? Nosotros vamos innovando y gestionando nuevas herramientas, estrategias metodológicas que nos permitan responder a la necesidad del estudiante en aula. Y para que yo pueda hacer este diseño, este gestionamiento, pues yo tengo que hacer un proceso autoevaluativo a diario para poder responder a la necesidad. La didáctica basada es investigativa y en un carácter bidireccional. Es decir, que no solo el trabajo lo cumplen mis estudiantes, sino que de modo particular, pues también tengo que cumplir yo en un 100% en este proceso. Caso contrario, no puedo responder a la necesidad y demanda que se genera.
Se utiliza el error como una fuente de aprendizaje, como un proceso retroalimentativo para ir corrigiendo errores que se han generado dentro del proceso del aula y de esa manera yo también poder fomentar estabilidad en cada uno de los estudiantes. Se fomenta autonomía en el alumno, se le ayuda, se le guía, se le orienta, pero también se exige. Y cuando nosotros tenemos un proceso de inducción en este sentido de manera estable, nosotros podemos responder a la demanda del estudiante. Nosotros podemos generar estos espacios de autonomía que permiten que ellos sean la pieza principal de todo nuestro proceso investigativo y que de ese modo pues se vayan fortaleciendo todos los aspectos a considerar dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de nuevas tecnologías está integrado en el currículo. El profesor tiene competencias básicas en las TICs. Nosotros siempre hemos tenido a la mano pues este proceso de acoplarnos y acompañarnos de las TICs dentro de nuestras clases, pero a veces lo hemos hecho con ciertos limitantes porque hemos considerado que estas herramientas van a ser utilizadas solo si el caso o la clase lo amerita. Si la clase y el caso no lo amerita, no lo hemos utilizado. Entonces, la idea es que nosotros vayamos quitándonos esta situación de que solo lo voy a trabajar si lo necesito, solo lo voy a aplicar si realmente lo requiero, solo lo voy a aplicar cuando mis estudiantes necesiten tener algo adicional y la idea no es esa. La idea es que yo vaya creciendo en este proceso investigativo y que me permita generar nuevos recursos y que a su vez pues estos se vayan estableciendo y formando firmemente en nuestros estudiantes. Ahora, el profesor Márquez sintetiza principales funciones que los profesores deberíamos realizar hoy en día dentro de todo este ámbito. Planificar cursos, las características individuales y grupales de sus alumnos. Yo estoy dando clases, pero resulta que para que yo le pueda dar un sentido completamente diferente a mi clase y generar un nuevo recurso y trabajar de una manera 100% positiva, voy a planificar dentro de mi proceso de clases en esta semana un taller que cambie completamente la estructura de lo que yo tengo y que el estudiante tenga una nueva asimilación de conocimientos. Con eso no lo hago aburrido, no lo hago tan tensional el proceso de clases y lo busco estratégicamente en un tema que de pronto va a generar un poquito más de cansancio en mi estudiante. Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje. Nosotros tenemos que preparar dichas estrategias didácticas que incluyen actividades motivadoras, significativas y colaborativas. Yo les mencionaba en otro webinar cuando estuvimos anteriormente que nosotros antes de empezar a trabajar con los niños podemos generar espacios con músicas, con dinámicas, con varias estrategias que nos permitan despertar en ellos pues ese interés, esa necesidad de saber que quieren estar en clases, de que ya quiero que llegue el siguiente día porque extraño a mi maestra, etcétera. Entonces va a depender definitivamente de cada uno de nosotros y de todo aquello que nosotros involucremos para generar estos tipos de espacios. Buscar y preparar recursos y materiales didácticos donde nosotros podamos diseñar, gestionar varios recursos. Todo va enlazado, si se dan cuenta, uno con otro. Diseñar, crear, preparar, colaborar, significativo, motivador. Proporcionar información y gestionar el desarrollo de clases manteniendo un orden. Es decir, nosotros informamos a nuestros estudiantes de las fuentes de información, de los objetivos, de los contenidos, de la metodología y de la evaluación de la asignatura. Nosotros informamos, nosotros indicamos, pero ¿cuál es el objetivo? Que nosotros logremos que ellos completen este proceso, este desarrollo, que nosotros logremos que se dé un fortalecimiento en este ámbito donde se pueda entender que en esta partecita vamos a hacer guías y que ellos van a profundizar el conocimiento buscando nuevas herramientas, estrategias y técnicas que les permitan llegar a gestionar este tipo de desarrollo. Vamos a motivar a nuestros estudiantes, despertando la curiosidad, el interés hacia contenidos y actividades relacionados con la asignatura. Si nosotros salimos de lo habitual y damos algo novedoso, como les decía, formar un taller, hacer una dinámica con una música,
qué sé yo, con varias estrategias que se puedan generar en ese momento, nosotros vamos como que a incentivar a estos chicos como para que realmente esperen algo novedoso todos los días y no que digan, yo mañana tengo clases con esta profesora, ya sé que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, entonces no, vamos a cambiar completamente el esquema y hacer trabajos que realmente motiven y despierten el interés en cada uno de ellos para que esto no se haga realmente tedioso y pesado para ninguno de ellos, porque recordemos que nuestros principales actores y beneficiarios pues, son los chicos, los niños, y no queremos que se haga algo rutinario y pesado para ninguno de estos. Hacer partícipes a los estudiantes de iniciativas de presentación pública de trabajos que realicen. Por lo general, dentro de todo este proceso educativo, lo bonito, no sé cómo estén trabajando en la sierra, pero lo bonito ha sido que cada docente ha tenido la oportunidad de publicar dentro de sus páginas, redes sociales, el trabajo maravilloso que hace con los estudiantes. Hemos hecho que los chicos sean más partícipes de varios programas de acción pública. Antes también lo hacían, pero ahora como que están un poquito más predispuestos a trabajar dentro de este proceso y la iniciativa realmente va a depender de lo que nosotros generemos dentro de sus entornos. Facilitar la comprensión de contenidos básicos. No nos vamos a desprender de esto, sino que más bien vamos a fortalecer su proceso de comprensión. Vamos a hacer un ejemplo de actualización en cuanto a portadores de valores. Como lo mencioné anteriormente, nosotros no vamos a descartar la parte ética en cuanto a fortalecimiento en valores, en comportamiento, porque es algo que debemos seguir fortaleciendo. Vamos a ser asesores en el uso de recursos. El uso de las TICs tiene que ser adecuado, no tiene que ser vulnerado, no tiene que lastimar, no tiene que destruir. Tiene que tener el uso que corresponde para poder fortalecer su proceso educativo. Y también vamos a orientar en lo que es la realización de actividades, tareas, técnicas que ellos estén elaborando como para no incumplir con ese tipo de procesos. Realizar trabajos con los alumnos implica también la realización de los mismos en un proceso colaborativo. Yo les mencionaba que dentro de la herramienta de Zoom igual podríamos hacer trabajos en grupo y que nosotros no nos vamos a desprender del seguimiento que se da dentro de los mismos. Vamos a explicar el proceso evaluativo en cuanto a una evaluación formativa, sumativa, fomentando la autoevaluación de los estudiantes y de las intervenciones que nosotros vamos a tener como docentes. Vamos a hacerlos 100% partícipes de este proceso. Todos vamos a reconocer qué hace falta, qué debemos fortalecer, en qué debemos trabajar, en qué debemos hacer más hincapié. Todos, absolutamente todos, porque a nosotros como docentes también nos es netamente necesario contribuir dentro de este proceso de formación. Vamos a fomentar actitudes necesarias donde nuestros estudiantes pues sean partícipes al 100% de nuestra sociedad, pero como una información realmente correcta, con actitud positiva y crítica hacia las tecnologías de la información y la comunicación, valorando positivamente pues el pensamiento y todo lo que se genere dentro del proceso. Antes decíamos que darle un teléfono a un niño pues era generar muchas circunstancias de inestabilidad a nivel de emociones, de pensamiento y de conducta. Pero a medida de que nosotros estamos trabajando dentro de un proceso de educación digital, pues le hemos dado otro sentido y vale que nosotros vayamos fortaleciendo este sentido para que ellos se vayan desprendiendo de malos hábitos que se adquirieron en un determinado momento y que ahora pues tengan una visión diferente. Trabajos de gestión, formación continua, actualización de conocimientos y habilidades didácticas, mantener contactos con otros colegas y fomentar cooperación e intercambio. ¿Qué les parece si dentro de la misma institución hacemos procesos de formación continua donde tenga un aval institucional y el estudiante se sienta motivado a seguir formándose tal cual nosotros lo estamos haciendo? Esto es un proceso de formación continua, por así decirlo, pero suma horas, tiene avales, etcétera. Pero también, por ejemplo, la empresa tiene procesos de formación continua que me permiten fortalecer mi conocimiento en cuanto a herramientas digitales y procesos virtuales. Y yo sé que si lo hago es porque uno, necesito actualizar conocimientos, dos, necesito el fortalecimiento en cuanto a horas y estrategias. ¿Y qué hace esto? Y que yo me motive, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos generar estos tipos de formación continua dentro de la institución para motivarlos, para incentivarlos y para darles un direccionamiento muy diferente a lo que se aplicaba habitualmente.
Contacto con el entorno, es decir, pues que ellos tengan que conocer realmente nuestro mundo laboral, a qué van a acceder ellos en un futuro y mantener contacto con un entorno social. Muchos de los chicos se han hecho incluso partícipes en creación de varias empresas últimamente, tienen la oportunidad de ir innovando este punto estratégico de ámbito social y económico, donde ellos pueden que sean actores principales o sean colaboradores, pero estamos dándole una visión totalmente diferente a todo lo que hacíamos habitualmente. Podemos apuntar algunas competencias tecnológicas básicas en la profesión del docente que, por ejemplo, fortalecen nuestro desarrollo profesional. Pero como docentes del siglo XXI, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tener una actitud crítica, constructiva y positiva hacia nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. No limitarnos. Si nosotros nos limitamos, lamentablemente, nosotros mismos estamos cerrando la puerta a un crecimiento personal y profesional. Debemos conocer las posibilidades de las nuevas tecnologías para la mejora de la práctica docente. Si nosotros no conocemos nuevos procesos tecnológicos, realmente nuestra práctica docente se limita en un 100%. Aplicar en el ámbito educativo tanto tareas relacionadas en la gestión del centro educativo como la organización de procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollen dentro del aula. Nosotros somos actores principales de nuestro ámbito educativo y por ende no podemos evitar el gestionamiento y la organización de estos procesos nuevos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a proponer, vamos a innovar. ¿Qué les parece, compañeros? Si hacemos un proceso de capacitación, las mismas autoridades buscar este tipo de fortalecimientos para que poco a poco se vaya construyendo un papel importante e innovador dentro no solamente de cada docente, sino de la institución. Seleccionar, utilizar, diseñar y producir materiales didácticos que promuevan la adquisición de aprendizajes significativos, multimedias, páginas web. Si estamos trabajando en estos procesos, canales de YouTube, páginas, etcétera, pero sí lo estamos haciendo y se está haciendo parte importante de nosotros porque lo estamos utilizando como un proceso netamente comunicativo e informativo para responder a la necesidad y la demanda que se ha generado. Promover en los alumnos el uso de nuevas tecnologías e información y de comunicación como una fuente y vínculo que pueda expresar nuevas creaciones. Ellos también se están siendo parte activa de todos estos cambios que se han fomentado y que responden favorablemente a un proceso educativo. Desempeñar proyectos de trabajo colaborativo donde haya listas de discusiones, debates telemáticos y cursos de formación online. Nuevamente, mencionamos cursos de formación online dentro del ámbito educativo de nuestros chicos, donde nosotros somos actores y protagonistas de estas formaciones online. Sí podemos hacerlo, sí podemos cambiarlo, sí podemos utilizarlo, sí podemos innovarlo. La idea es que cada uno de nosotros, pues, tengamos la oportunidad y la predisposición de hacerlo. Fer. Aquí estoy. Muchas gracias, Mafer. Muy interesante toda la temática que has venido abordando a lo largo de las 4 reuniones virtuales que hemos tenido. Fer. ¿Ahí me escuchas, Mafer? Sí. Sí. Muy bien, ahí sí. Muchísimas gracias por toda la información que has compartido con cada uno de nuestros docentes. Es muy importante que se capaciten, como tú ya lo habías dicho, que sean unos docentes motivados y que también sean motivadores para que sus estudiantes vayan a la clase virtual con toda la alegría y con toda la energía y no se nos aburran en esta nueva modalidad de estudio. Les cuento que hoy es el último encuentro con Mafer, pero mañana vamos a iniciar uno nuevo de la mano de José Caiza. José va a abordar acerca de la psicología educativa. Vamos a abordar igual 4 encuentros en los cuales vamos a abordar acerca del respeto, inicia en mí, la violencia psicológica en entornos virtuales,
Se llevará a cabo, inicia mañana, martes 22 de septiembre. El jueves 24 de septiembre hablaremos de la violencia psicológica en entornos virtuales. El sábado 26 de septiembre hablaremos sobre el combate, cómo combatir las emociones negativas en aulas virtuales, y cerraremos el martes 29 de septiembre conociendo las 4 caras de la autoestima del estudiante. No pueden perderse estas nuevas capacitaciones que Poliestudios ofrece para ustedes, que van a estar muy, muy interesantes, al igual que estuvo la capacitación de María Fernanda Arce, que estamos seguros que cada uno de ustedes disfrutaron desde el inicio. Y si alguno se perdió la capacitación de Maffer o alguna parte o quiere repetirla, pueden encontrarla en nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios, o en nuestro canal de YouTube, Poliestudios. Aquí es donde pueden encontrar todas las capacitaciones que hemos tenido anteriormente, tanto de María Fernanda como de nuestros anteriores ponentes. Ha sido un gusto tenerlos a cada uno de ustedes. Los esperamos entonces el día de mañana para seguirse capacitando, esta vez en el tema de psicología educativa. No pueden perderse esta nueva capacitación que les otorgamos en forma gratuita. Si ustedes desean la certificación académica por 40 horas, esa sí tiene un costo de $20, la cual pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2 001. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Pueden hacer el pedido de su certificación hasta el día de mañana, 24 horas después de la última capacitación de María Fernanda. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les esperamos entonces mañana a las 6 de la tarde con José Caiza. Él nos va a hablar acerca de psicología educativa. No pueden perdérsela. Que tengan una excelente noche cada uno de ustedes. Muchas gracias, Maffer, por tu aporte, por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, muchas gracias, y te esperamos en una nueva capacitación. Así sea, gracias. Nos vemos. Chao, Fer. Chao a todos. Que les vaya muy bien. Buena noche. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy agradecidos. Hasta luego. Buenas noches.